A ver, pensemos un momento en el cerebro. Durante décadas, la historia que nos contábamos era bastante simple, ¿verdad? Las neuronas eran las protagonistas, las que mandaban, las que hacían todo el trabajo importante. Y el resto de células, pues eran como los extras de la película, el equipo de apoyo. Pero, ¿y si nos hemos estado perdiendo una parte fundamental de la historia? Vamos a analizar cómo un descubrimiento bastante reciente lo está cambiando absolutamente todo. Fijaos en esta pregunta. Es potente, ¿eh? Y nos mete de lleno en el meollo de la cuestión. ¿Y si la clave para entender enfermedades terribles como el Alzheimer o el Parkinson no estuviera donde siempre hemos mirado, en las neuronas, sino en ese compañero de viaje que hasta ahora casi habíamos ignorado? Y ojo, que esto no es una simple especulación, ¿eh? Se basa en ciencia, en hallazgos muy recientes como este que citamos. Son descubrimientos que nos están obligando a replantearnos de arriba abajo el mapa que creíamos tener de nuestra propia mente. Vale, pues vamos al lío. Vamos a conocer a la verdadera estrella de esta historia, el astrocito. Un nombre que quizás no suene tanto como el de la neurona, pero creedme, eso está a punto de cambiar. El nombre, por cierto, es bastante poético. Viene del griego astron, que significa estrella, por esa forma tan característica que tienen. Y durante casi 100 años, la neurociencia los vio así, como simples adornos estrellados. Se pensaba que su única función era ser una especie de pegamento cerebral, mantener a las neuronas en su sitio y poco más. Un papel secundario, sin duda. Pero nada más lejos de la realidad. La visión actual es muchísimo más interesante. Ya no son pegamento. Ahora sabemos que son jugadores activos en el campo. Son dinámicos. Están constantemente escuchando lo que dicen las neuronas. Y ojo, no solo escuchan, responden. Son capaces de ajustar la comunicación, de liberar sus propias señales. Para que nos hagamos una idea, son como los directores de la orquesta del cerebro. Ok, para entender el poder que tienen, tanto para bien como para mal, primero tenemos que ver qué hacen cuando todo funciona como un reloj. Su misión principal es mantener un equilibrio químico perfecto. Pensemos en ellos como el equipo de mantenimiento más eficaz y meticuloso que se puede imaginar. Y la sustancia que les quita el sueño, por así decirlo, es el glutamato. El glutamato es la gasolina del cerebro, es la señal de acción, el interruptor que enciende las neuronas. Sin él no hay comunicación, ni aprendizaje, ni memoria. Es pura energía para pensar. Pero claro, aquí viene la parte delicada. El glutamato es como el fuego. Controlado nos da luz y calor. Es esencial. Pero si se descontrola, lo quema todo. Demasiado glutamato es tóxico. Literalmente fríe a las neuronas. Las sobreestimula hasta matarlas. A este proceso se le llama excitotoxicidad. Y es un veneno que paradójicamente produce nuestro propio cerebro. Y es justo aquí donde brilla el astrocito sano. Imagina la escena, 2 neuronas hablando, liberando glutamato. Pues bien, el astrocito está ahí, al lado, y actúa como una aspiradora superpotente. ¡Zas! Recoge al instante todo el glutamato que sobra, dejando solo la cantidad justa. Limpia la escena del crimen antes de que ocurra, protege a las neuronas y deja todo listo para la siguiente conversación. Un trabajo de 10. Hasta aquí, todo perfecto. El astrocito es nuestro héroe. Pero, ¿qué pasa cuando ese guardián impecable se convierte en el villano? Y aquí es donde la historia se pone bastante más oscura, porque este giro de guión nos lleva de cabeza al origen de algunas de las peores enfermedades que conocemos. Cuando el cerebro está enfermo, bajo el estrés de una patología, el astrocito se convierte en un agente doble. El que era nuestro protector ahora es el enemigo en casa. El que limpiaba ahora es el que ensucia, y ensucia mucho. Esta traición ocurre básicamente de 2 formas. Primero, su aspiradora se estropea, ya no limpia bien el exceso de glutamato. Pero es que además, y esto es lo verdaderamente terrible, el propio astrocito empieza a soltar su propio glutamato a lo loco. Es como si el bombero, en vez de apagar el fuego, llegara con un lanzallamas. El resultado es una inundación tóxica que ahoga a las neuronas. Y este comportamiento, este cambio de chaqueta del astrocito, no es algo anecdótico. No. Es un factor clave, una especie de hilo rojo que, por desgracia, conecta varias de las enfermedades neurodegenerativas que más nos asustan. Pensemos en el Alzheimer. Todos hemos oído hablar de las placas de beta-amiloide. Pues bien, resulta que estas placas no solo dañan a las neuronas por sí mismas, también actúan como una sirena de alarma que pone a los astrocitos en modo ataque. Estos astrocitos asustados empiezan a liberar glutamato tóxico, creando un círculo de muerte alrededor de la placa y acelerando la destrucción. En el Parkinson, la historia es muy parecida, aunque con otro protagonista. Aquí la villana es otra proteína, la alfa-sinucleína. Su acumulación también provoca a los astrocitos, los enciende y los hace liberar ese glutamato dañino.
El resultado: ayudan a destruir esas neuronas tan importantes que producen dopamina, que es justo el problema central del Parkinson. Y luego tenemos la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Aquí el mecanismo es un poco diferente, pero el final de la película es el mismo. En este caso, el problema principal es que a los astrocitos se les rompe la herramienta de limpieza, ese transportador llamado GLT1. La aspiradora deja de funcionar. ¿Y qué pasa? El glutamato se acumula, se acumula y se acumula. Y las neuronas motoras, que son las que controlan nuestros músculos, mueren por ese exceso de ruido. Este gráfico lo resume todo a la perfección. En un cerebro sano hay un equilibrio, un toma y daca constante. Lo que se libera, se limpia. Pero en un cerebro enfermo, el sistema se rompe. La limpieza cae en picado y a la vez, la liberación se dispara por las nubes. Es la tormenta perfecta que crea ese ambiente tóxico que va matando las neuronas poco a poco. Vale, todo esto suena bastante mal, ¿verdad? Descubrir que uno de tus principales aliados es en realidad un traidor es descorazonador. Pero en ciencia, esto es una noticia increíble, porque cuando identificas al culpable, cuando entiendes el mecanismo, es cuando de verdad puedes empezar a buscar una solución. Y esto abre una nueva puerta a la esperanza. Y este es el punto clave de todo. Durante décadas, casi toda la investigación se ha centrado en salvar a la neurona, en protegerla directamente. Pero ahora tenemos un objetivo nuevo, uno que quizás sea mucho más inteligente, el astrocito. Y si en vez de poner escudos a las neuronas, nos centramos en calmar a los astrocitos, en recordarles cuál es su trabajo, si conseguimos eso, podríamos cortar el problema de raíz. Entonces, para que nos quede claro, resumiendo, primero, los astrocitos no son meros espectadores, son jugadores clave en el cerebro. Segundo, en un cerebro enfermo pueden cambiar de bando, de héroes a villanos. Tercero, este cambio de bando parece ser un factor común en un montón de enfermedades neurodegenerativas. Y cuarto, y lo más importante, atacar este problema, esa liberación tóxica de glutamato, podría ser una estrategia terapéutica completamente nueva y muy prometedora para el futuro. Todo este cambio de paradigma, la verdad, nos deja con una pregunta que da que pensar. Si esta célula, el humilde astrocito que considerábamos poco más que pegamento, guardaba un secreto tan crucial, ¿qué otros misterios nos esperan ahí dentro? ¿Qué otras células secundarias están esperando su momento para contarnos su historia? Quizás, solo quizás, las respuestas a las grandes preguntas sobre la mente no están donde siempre hemos mirado.